qué dirán que he derramado sangre inocente? ¿Para qué es la sangre sino para derramarla? Con mi garfio por mano te abriré un canal desde la ingle hasta el esófago. Oscuros días y terroríficas noches. Hola a todo el mundo, ya estamos de vuelta. Un poquito más tarde de lo habitual, eso sí. Pero es que en el mes de mayo se nos han juntado una serie de catastróficas desdichas que nos han impedido juntarnos un poquito antes. Pero aquí seguimos, derretidos por este calor que debe de venir del mismísimo infierno. Y listos, como siempre, para adentrarnos en mundos oscuros, feos y sangrientos, Xavi. ¿Qué tal, guapo? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy mejor que tú. Yo no tengo tanto calor aquí donde vivo yo, lo siento mucho. Bueno, aquí en Madrid es que es terrorífico. Te compadezco ya, me lo puedo imaginar. Y sí, efectivamente, hemos tardado un poquito en volver, pero mejor tarde que nunca. Encima volvemos con un programón y con un peliculón que no tiene nombre esto. Por cierto, mientras preparaba todos los cachivaches aquí para empezar a grabar, se me ha ocurrido una pregunta que hacerte. Y es, ¿hace cuánto que no te asustas tú viendo una peli de terror? Asustarte de verdad. Asustarme de verdad, pues hace bastante, te diría yo. Sí. ¿Cuál fue la culpable? ¿Te acuerdas? Madre mía, ahora me pillas un poquito así en absoluto preparado. No lo sé, creo que la última vez que sentí un poquito... Pues mira, revisionando esta que vamos a comentar hoy, te tengo que confesar que a pesar de haberla visto 1000 veces, de haberla revisionado otras 1000 y de haberme enamorado y reenamorado de esta película 1000 veces, ahora a mis casi 40 años la he vuelto a ver y ha habido un par de momentos, yo no sé si estoy desarrollando ahora una especie de sensibilidad especial... incluso dentro de los visionados de películas de terror que me sé de memoria, que esta película me ha incomodado en algunas escenas y me ha hecho sentir bastante miedo, a pesar de saber, insisto, en lo que iba a pasar en todo el metraje. El poder de la revisión. Sí, ¿verdad? Y de a lo mejor también de que vamos madurando y vamos creciendo y vamos desarrollando también o adquiriendo herramientas para analizar las cosas de otra manera y de repente evocan otro tipo de emociones en nosotros. Es una cosa loca. Pero esta película me ha... Sí, me ha incomodado esta última vez. A mí me pasó hace poco con Oddity, que además estuvimos hablando un poco de ella, creo. Que no sé, además no a nuestro querido David Alday de Website Stories le gusta bastante esta peli. Y sentí cosas chungas entre la historia, la atmósfera, y hubo un par de momentos que sí que pasé un muy mal rato. De verdad, pero un rato que dije, qué bueno, asustarme otra vez, ¿no? Esa sensación de tener miedo, porque al final es para lo que uno ve terror, ¿no? Sentir algo así. Pero no siempre es frecuente, obviamente. Y con esa me pasó algo, sí. Sentí cositas. Y me gustó, la peli está bastante bien, la verdad. Si alguien no la ha visto, pues oye, la recomiendo, que además es reciente, es de hace 2 añitos. Y su director es Demian McCarthy, que además acaba de estrenar Ocum,
o Hokum, no sé cómo se pronunciará, que dicen que tiene momentos también altamente chungos. Y me lo creo, porque tiene otra que se llama Kabit, que es así un poco rara. Es que es cine extraño, pero que tiene como algo en la atmósfera. Sí, mira, Hokum es otra que también tengo unas ganas locas de ver. Sé que siguen los cines, pero cada vez tienen menos sesiones y ya todas son dobladas. Y la quiero ver en versión original. Me temo que, muy a mi pesar, voy a tener que esperar a que salga en alguna plataforma para ello. Yo creo que al final las películas que más nos marcan o que más nos asustan a estas alturas, cuando ya hemos visto y nos hemos tragado cientos de miles de películas, son aquellas que no nos lo dan todo mascado, ¿no? Aquellas que nos sientan y que nos obligan a sentirnos incómodos y a darle a la cabeza y a intentar descifrar lo que ocurre y que no entendemos y que nos genera esa inquietud. La tensión y el malestar que me pueden generar las vísceras y las escenas de persecución de los slasher también los disfruto mucho, pero al final esa emoción desasosegante me viene de otro lado. Y esta peli que vamos a tratar hoy yo creo que lo reúne un poquito todo. Pues sí, porque hoy la cosa no es tan bonita visualmente, me refiero, como en Under the Skin, como en La Bruja, como en Midsommar. Tampoco tan sucia como en Maniac, pero vamos a regresar a los 90 por un clasicazo. Así que poneos cómodos, que como siempre para empezar os vamos a contar la peli a nuestra manera. Vamos allá. Acércate. Tengo que contarte una historia. Capítulo 5. Candyman. A través del espejo. Es la historia más espeluznante que he oído. Y es la pura verdad. Sucedió hace algunos años en el lago Moses, en Indiana. Clara trabajaba de canguro para los Johnson. Y Billy llegó montado en su moto. Ella ni siquiera salía con Billy. En realidad salía con Michael desde hacía 6 meses. Pero a ella siempre le había ido Billy porque era un chico difícil. Y en cambio Michael demasiado bueno. Y en fin, decidió que aquella era la noche en que iba a darle a Billy lo que nunca le había dado a Michael. ¿Has oído hablar de Candyman? No. Tiene la mano derecha amputada. Y en el muñón lleva clavado un garfio. Si miras al espejo y pronuncias su nombre 5 veces, aparecerá detrás de ti respirando en tu cuello. ¿Quieres probarlo? Rumores, ecos y lugares olvidados. Voces que llaman a una leyenda que sangra. Candyman. Candyman. No me has asustado. Sí, ya los ayudado. Gracias. No creerás en todas esas chorradas, ¿verdad? Yo no.
¿Y tú? No. Muy bien. Candyman, 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 Candyman. ¡Qué gallina eres! Tienes que decirlo 5 veces. Vamos, dilo. Venga, yo me encuentro. Una ciudad oscura, un barrio abandonado, una leyenda que acecha, que atrae, que mata. Hogueras y susurros enfermos. Historias que se repiten, que crecen, que aterran. Cara, en Cabrine no podemos protegerles. Y ellos lo saben. ¿Qué hay de ese pequeño, Jake? No le necesitamos, estando usted. Hola, Jake. Quiero darte las gracias por salvarme la vida. Yo quiero irme a casa. Te llevaremos enseguida, hijo. Lo has hecho muy bien. Dijo que era nuestro secreto. Me mintió. Todavía lo es, Jake. No tendrás que ir a juicio. Candyman vendrá por mí. Candyman no es real. Solo es una leyenda. Lo mismo que Drácula o Frankenstein. Un hombre malo usó su nombre para asustarnos. Pero ahora está encerrado y todo va a ir bien. ¿Candyman no es real? No. Hay algo tras el espejo. ¿Es una pesadilla? ¿Un recuerdo? ¿Una voz que me llama? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? Helen, he venido a por ti. Le conozco. No. No. Pero has dudado de mí. Lo siento, tengo que irme. No hace falta que te vayas aún. Huele a miel, a ceniza, a sangre, a miedo. Cree en mí, Candyman. aliméntame. Candyman. El miedo lo mantiene vivo. La leyenda. Víctima y verdugo. Locura y alucinación. Candyman. Candyman. Ya nunca dejaré de buscarte. Que arda. Silencio.
Nuestros huesos pronto serán cenizas y ya jamás nos volveremos a separar. Suéltame. No puedo. Nosotros ya estamos muertos. Xavi, Candyman, cuéntame, que ya sé que te ha gustado mucho la revisión, pero ¿qué te parece la película? ¿Cómo resumirlo todo lo que siento por esta película? Sigo pensando y sigo reafirmándome en que no existe otra igual. Creo que tiene un combo esta película entre la historia, el guión, la interpretación, la dirección, esa banda sonora. Creo que es todo increíblemente bueno. Es sobrecogedora esta película. Creo que, como he comentado un poquito antes, la etiqueta de slasher le queda un poquito corta. Es la que se lleva. Todo el mundo la nombra en listas de slashers y uno de los slashers sobrenaturales más importantes, que puede que lo sea, pero bueno, creo que es muchísimo más. Y es un poquito discutible eso de slasher también, ¿eh? Luego profundizaremos más en ello. Pero creo que es una película de esas que da miedo y que conmueve al mismo tiempo. Creo que es una tragedia en sí misma. Y que sí, que te reta a pensar y a sacar conclusiones por ti mismo y sabe incomodar muchísimo. Me encanta Candyman. ¿A quién no le gusta Candyman? Algún insensato habrá que no la disfrute, seguro. Correcto. A mí siempre me ha gustado y además me apetecía revisionarla y reivindicarla, porque a mí siempre me da la sensación de que, a pesar de que es muy conocida, de que es un hit noventero y que construye un personaje que forma parte de la historia del género, la noto siempre como un poquito apartada, como que está ahí, pero bueno, dejémosla ahí, ¿no? En una peli rara. Sí que creo que se aprecia más ahora que antes, mucho más, de hecho. Creo que en su día no se terminó de entender mucho todo lo que significaba, y sigue teniendo un atractivo tremendo, porque no es un slasher al uso. Es una peli que coquetea un poquito con lo sobrenatural, como has dicho, pero también con el terror clásico, con el terror romántico, el horror urbano, y que cuenta con un villano, vamos a entrecomillarlo eso de villano, que es potentísimo y se te graba a fuego. Ya no es por presencia y aspecto, es que es por su propia historia, por todo ese contexto, que es lo que yo creo que seguramente hace muy disfrutona y muy interesante a Candyman. Yo creo que es una de las películas más interesantes de los 90, que además los 90, bien lo sabes tú, precisamente Xavi, que está petado el tema de los slasher, uno en concreto que a ti pues te motiva especialmente, que es el que sobresale, y este está ahí, quizás eclipsado por otros tantos títulos noventeros, pero ahí resiste el paso del tiempo. Sí, pero fíjate que en los 90, efectivamente, antes del 96, antes de Scream, que fue de alguna manera la que lo revivió todo y el género estaba moribundo, como todo el mundo sabe y como 1000 veces hemos repetido, esta es del 92 y yo creo que el slasher americano estaba ya un poquito agotado, ¿no? Con esa saga interminable que ya empezaba a ser Halloween y Viernes 13 y estaba el tema ya que la gente no quería ver más vísceras y más asesinos persiguiendo a chicas, y de repente llega esta película que propone algo distinto. Sí que previamente habíamos conocido a Freddy Krueger. Esto era como algo parecido, como un señor que venía como de la ultratumba, como de otra dimensión, como de la muerte, ¿no?
pero proponía otra cosa, ¿no? No era el clásico asesino que iba persiguiendo a una chica o a adolescentes específicamente. De hecho, la propuesta que el villano hace a la chica no es una amenaza de muerte, sino es como una especie de promesa de amor, ¿no? Es lo que yo creo que el planteamiento es distinto, y ya te digo que creo que Candyman es demasiado profunda, bella y densa como para ser catalogada o como para meterla en el mismo saco que Halloween y Viernes 13, que arriba Halloween y Viernes 13, que todo el respeto del mundo, pero creo que esto es otra cosa, que está hecho de otra materia. Y fíjate que voy a discrepar un poquito contigo. Antes decías que esta película no tiene la belleza estética de esas que has mencionado. Puede que no sea tan hipster, bonita, bella como lo fue Midsommar o Under the Skin, pero creo que la fotografía en esta película, de la mano de Anthony B. Richmond, es espectacular a ratos, con esos planos contrapicados de esos edificios de Cabrini Green, que son como súper opresivos, todos esos planos que algunos parecen cuadros. Te quiero decir, la composición de algunos de los planos es impecable. Es otro tipo de belleza. Sí, todo muy triste, todo muy urbano, muy brutalista, muy frío. Los colores que se utilizan en la película son también muy fríos, todo muy decadente, muy triste. Pero hay una belleza ahí intrínseca muy bonita, yo creo. Luego es una marranada de película a ratos también. Claro, ahí está la parte del vísceras y slasher, sangre. digamos, un poquito más... Ahí está lo que te gusta a ti también. Sí, la marranería poquito, que me gusta está ahí, sí. Bueno, pero también, el marraneo. sabes tú que me gustan las pelis bonitas, con fotografías chulas. Esta la tiene. Más que la fotografía mía hay planos concretos que me resultan bastante interesantes. Esa reflexión la tuve ayer por la noche cuando estaba viendo la película que luego más adelante vas a recomendar, y empecé a pensar en ti y dije, Juanlu 1, madre mía, ese ser humano capaz de apreciar la belleza nihilista de Wong Kar-wai en Deseando Amar, que sabe diseccionar y analizar tan bien las emociones en cualquier película indie europea, pero que luego, sin embargo, también sabe disfrutar de pedazos de mierda. Joder, es que me encantan. Yo, es que siempre lo digo, ¿no? Hay películas como que son como especiales, ¿no? Has nombrado In the Mood for Love, por ejemplo. Joder, es que eso es como muy evidente, ¿no? Encontrar lo bonito, lo rebuscado, lo denso, lo complejo, lo profundo, ahí es como, bueno, es como fácil. Entonces, a mí me gusta más encontrar la belleza en la mierda, o sea, en la cosa más horrible y sucia que uno pueda ver. Por ejemplo, en Maniac encontramos un montón de cosas rebuscando ahí en la basura. Es que la peli es la hostia. Y luego las que traemos en recomendaciones, que son dos cosas chuscas maravillosas, que son como feísimas, pero es que son maravillosas. O sea, hay que disfrutar de un buen menú y de la comida rápida. Si es que esto es el cine. Bueno, hijo mío, pero hay que tener una sensibilidad desarrollada también para apreciar ambas cosas y ambos mundos. Y tú la tienes. Ya te estoy haciendo la pelota otra vez, pero... La tenemos, pero, en oye, plural. Que sí, hombre, que eso está muy bien. Bueno, como has nombrado al buen de Anthony Richmond, pues vamos con la ficha técnica, como siempre. Candyman, 1992, ya lo decía Xavi, 101 minutitos. Dirige y escribe el guión Bernard Rose, basándose en el relato de The Forbidden, de ese chalado maravilloso llamado Clive Barker. Musicaliza a Philip Glass, que es una banda sonora maravillosa la que hay aquí. Y en el reparto, pues oye, Tony Todd, Virginia Madsen, Sander Berkeley. Y me gustaría empezar, Xavi, por la banda sonora, que además cuando te dije de hacer Candyman, me contestaste pues por la banda sonora más que por la película de Philip Glass. Qué pena no poder ponerla porque si no nos funan, pero es que qué banda sonora. Hombre, yo tendría la banda sonora puesta de fondo en todo el programa, sin lugar a dudas. He tenido la banda sonora puesta de fondo durante la última semana, pero caminando por la calle para ir al trabajo, para volver, para ir al supermercado, sacándole a la perra. He estado flotando por la calle, básicamente, escuchando esta banda sonora de este señor, Philip Glass, que me apasiona. Escucho muchísimo las bandas sonoras de esta persona. Yo creo que en algún año me ha salido como artista top de Spotify
Me encantan las composiciones de Philip Glass. Yo creo que la banda sonora de Las Horas la he escuchado tantas veces. Hace unas piezas tan bonitas. Tiene unos bandas sonorones por ahí, el de Show de Truman también. Pero yo creo que en el top está el de Candyman y Las Horas. Se parecen mucho las composiciones, están como llenas de esos acordes, como de esos arpegios repetitivos. Me encanta porque aquí ahora de repente parezco yo profesor de solfeo, pero no tiene como esas melodías. Si escuchas a Philip Glass y escuchas sus distintas bandas sonoras, ves patrones en la composición que son muy parecidas. En esta banda sonora concretamente, en la de Candyman, en la melodía principal, es curioso porque Philip Glass tiene la capacidad de crear melodías que son al mismo tiempo como lúgubres y muy tristes también, ¿no? No son bandas en este caso, la banda sonora no es una banda sonora de película de terror, es una banda sonora de una tragedia romántica, ¿no? Un drama total que empieza como con esa melodía que parece infantil, como de caja de música, pero luego termina desarrollándose en una cosa muy evocadora de emociones, como muy tristes. Y es muy bello todo lo que hace este señor. Y particularmente esta banda sonora es bellísima. Me encanta. Mira, hablabas de Las Horas, Candyman obviamente, pero si uno echa un vistazo a la filmografía está Kundun, de Scorsese, que Kundun no es una peli que a mí me apasione nada, no creo que sea de las mejores que tiene, pero tiene una banda sonora que sí que recuerdo y que sí que me gusta mucho, ¿no? Y también tiene Mishima de ese Outsider, que es Paul Schrader. Y aquí crea algo raro, es diferente. Y estoy contigo, escuchas la música y piensas más en un drama, en algo trágico, triste, mucho más que en algo de terror, que en algo sangriento. Y ahí está el encanto, yo creo. También hace que Candyman, aparte de todo lo que hace, cómo se comporta y de su propio contexto, posea ese romanticismo. Es por la música también, porque dentro de esa oscuridad y dentro de esas cositas un poco feas, pero bonitas de las que hablábamos, pues tiene su encanto y es lo que atrae también, ¿no? Y sobre todo yo creo que es reconocible la banda sonora de Candyman. No te hace falta mirar la película para saber que es Candyman. Si tú escuchas de fondo la banda sonora, creo que vale mucho la pena escucharla entera porque es que es maravillosa. Es una banda sonora realmente acojonante. Es un trabajo finísimo. Sí, y es muy sutil y siempre utiliza una instrumentación muy desnuda. No es como John Williams o Hans Zimmer, que son otros compositores que son una genialidad y son unos genios absolutos, pero que recurren mucho y muy bien a orquestas muy grandes y con instrumentos de viento, percusión, cuerda, ¿no? Es una cosa como muy grandilocuente y emocionante también. Pero este siempre recurre pues a un piano y de repente a unos coros de iglesia con un órgano de iglesia que es algo que de lo más simple, ¿no? Y lo más sutil y lo más minimalista es capaz de llenar el espacio sonoro de una manera increíble. Este tío es muy especial. Sin duda, la verdad es que recomendamos encarecidamente escuchar la banda sonora, obviamente ver la película, pero oye, si no os mola la peli, la música seguro. Clive Barker, Xavi, novelista, guionista, cineasta, Hellraiser, Razas de Noche, El Señor de las Ilusiones. No hace falta que te diga que todas estas me flipan muchísimo, pero a mí como creador pues me parece súper interesante y sobre todo un constructor de historias generalmente muy jodidas y terriblemente sucias, que muchas han sido llevadas al cine. No llega al estatus de Stephen King, ¿no? Por tema de novelista de terror, que tiene unas 4.500 adaptaciones, pero las obras del bueno de Clive Barker han sido llevadas al cine bastantes veces, ¿no? Unas 20 más o menos, muy desiguales. Eso sí, ¿no? Yo creo que la creme de la creme está en Hellraiser y por supuesto en Candyman. Hellraiser, qué especial. ¿A ti te gusta? Sí. Hellraiser es muy divisiva. Yo creo que la población mundial se divide entre las personas a las que les gusta Hellraiser y las que no. No hay nadie ahí en... Bueno, es que, claro, hay que medias. entender a Pinhead, ¿no? Hay que entender ahí bien todo. A mí me gusta mucho, ¿eh? Me parece un peliculón, de hecho. Y es que me parto el ojete viéndola. Y la nueva, esa versión que hicieron no hace mucho, también me pareció muy disfrutona, ¿eh?
tengo que decirlo. No la vi, la serie de televisión, ¿no? O no, una versión Un remake, televisiva del creo que era, 2020. sí, ¿Era un remake? Creo que sí, con una muchacha de protagonista, es que no me acuerdo exactamente. Que él si es supervisó, pero que no estaba metido en el proyecto, ¿no? De lleno. No, imagino que no, pero es del 2022, con Odessa, bueno, una chica guapísima, con unos ojos increíbles. Y está bien, la peli es británica y a mí me pareció súper interesante. No tiene el encanto de la original, obviamente, pero oye, para ser un remake, un reboot o como hostias lo llamen ahora, pues está francamente bien. Como hostias lo llamen ahora. Es que yo me pierdo con, Me con esos adjetivos. Reboot, remake, precuela, recuela. Es como, hostia, ¿esto qué es? Eres un boomer, Juanlu. Total. Hablas como un soy un señor mayor. mayor. Es que me estoy dando cuenta que soy un puto viejo ya. Pero si tienes 42 años, eres un bebé. 41. Ojo. 41, perdón, 41. Bueno, bien, parece que tienes 25, Juanlu. Uy, ¿cómo te estoy haciendo la pelota hoy? Hostia, Madre mía, como vamos se a nota ver. que hace mucho que no nos vemos. Ya, te echaba de menos, joder. Clive Barker. Clive o Clive Barker. Clive, creo. Este señor, ¿qué decirte que no hayas dicho ya? Pues es un tío muy, muy peculiar. Yo creo que es un torturado mental absoluto. Creo que este señor, que sigue vivo, si no me equivoco, ha sufrido mucho en la vida. Y que creo que en todos sus relatos, que en Hellraiser y que en Candyman, pues podemos encontrar un poquito de toda esta mierda que a él le gusta mucho, ¿no? Todo esto de... Sobre todo en Hellraiser, explorar mucho el dolor, ¿no? El deseo, los límites de lo humano, los límites del placer, el precio del deseo también. Y siempre explorando toda esa rareza del ser humano, ¿no? La otredad, la monstruosidad, como refugio casi, ¿no? Un poco los márgenes. Es un tío muy, muy especial. Me gusta mucho, me cae muy bien. No sé si me gustaría tenerlo como amigo. A mí sí, pero seguro. A ti sí. ¿Con qué contundencia lo dices? A mí sí. Me encantaría cenar con él y con Stephen King y hablar largo y tendido. ¡Buf! Estáis chalaos los tres. Sí. A mí me flipa Os llevaréis Razas bien. de Noche, tío. Me encanta esa película. Además, la música también es cojonuda, que es de Danny Elfman. Y está Cronenberg ahí en el reparto, que es de cultísimo. Es verdad. Todo. Jo, tío, yo esa película la vi pues hace 100 años. Pues es una guarrería de las que me gustan y me fascinan, lleno de monstruos y tal. Pero bueno, que el Ay, tótem, me encantaría verla pues es otra el vez. que es. Hellraiser y Candyman. No sé cuál más. Bueno, yo creo que es como más sonoro Hellraiser, ¿no? Como a popularidad, pero creo que Candyman, a mí por lo menos, me parece mejor película. Disfrutando yo mucho Hellraiser como la disfruto porque es que me encanta ese rollo. Yo creo que al imaginario colectivo o a la cultura popular, mejor dicho, ha trascendido a lo mejor más Pinhead por lo particular de sus pintas, ¿no? Tampoco, pero sin llegar a ser como Michael Myers o Jason Voorhees, ni mucho menos, ¿eh? Pero bueno, aparece ahí a lo mejor más él. Luego Candyman, él como villano, creo que ha quedado como muy desdibujado, porque en realidad... lo característico del personaje era ese garfio en la mano, que luego también por otro boom blockbuster de los 90 también quedó un poquito desdibujado por aquel asesino pescador de Sé lo que hicisteis el último verano. Entonces tampoco a lo mejor... Ah, no te rías, porque ese señor también... ¿Qué te pasa con ese señor? Que me ha hecho gracia lo de el pescador asesino. Me ha volado. Pero es que el pescador asesino ese fue un boom. Lo fue. De hecho, Hombre, tú a tiene cualquiera en la calle... una grandísima segunda parte. Tú sabes que yo soy un gran fan de la secuela. Pero tú, a los millennials, como tú y como yo, sean fans del cine de terror o no, les preguntas, nómbrame un asesino de película de terror con un garfio en la mano. Te nombran mucho antes al asesino de Sé lo que hicisteis el último verano que a Candyman, ¿eh? Candyman al final se ha convertido en algo como underground. No tan underground como Hellraiser, pero bueno, yo creo que están un poco a la par, la verdad. Un poco sí, pero yo creo que todo lo que he dicho no sirve para nada. No, pero yo creo que Hellraiser está como un poquito por encima, aunque la gente sabe de lo que estás hablando cuando dices Hellraiser. A lo mejor si le hablas de Candyman, pues a lo mejor tardan un poquito en saber qué es o quién es, ¿no? Porque, por ejemplo, el remake tampoco ayuda a reconocerlo especialmente, aunque es otro rollo, pero que por cierto luego hablaremos del remake.
Pero sí que tal vez cuesta identificar al asesino del Garfio como Candyman, sí. Ahí estoy de acuerdo, que el pescador va primero, seguramente. Lamentablemente para mí, claro. ¿Tú crees que la gente sabe quién es el de Hellraiser? ¿Con qué gente te codeas tú? Yo creo que los fans del terror sabemos quién y qué es Hellraiser, Pinhead, etcétera. Sí, pero muchos te dirán... no tienen idea. Te dirán, ¿has visto Hellraiser? Y muchas respuestas seguramente sean ese que tiene pinchos en la cabeza. O sea, saben qué es, que existe. No digo que hayan visto la película, pero es que es una imagen como muy icónica. Luego lo que le pasó a Hellraiser es que la calidad de las películas fue totalmente decreciente, ¿no? Es decir, cada secuela era peor que la anterior, a lo mejor. Bueno, son cosas que suelen segunda pasar, mola. ¿no? Que luego trataremos es un muy poquito las muy dos habitual. de Candyman que también hay que echarlas de comer. Muy aparte. Sí, muy aparte. Sí, nada que ver, no, sobre todo la tercera. Bueno, luego hablamos. Bueno, y que ya lo he dicho, pero el relato de Forbidden podéis encontrarlo en la antología Libros de Sangre, en el volumen 5, por si os interesa leerlo, que creo que aquí se tradujo como Lo Prohibido. Y cómo no, hay que hablar de Tony Todd, leyenda del cine y del género, acreditado en más de 100 películas, y que seguramente pues todos recordamos por Candyman y por supuesto por La Noche de los Muertos Vivientes de Savini en los 90. Un par de años antes de hacer Candyman, y también le hemos podido ver en esa saga interminable llamada Destino Final, Xavi. Y en Platón de Oliver Stone en el 86 la vimos, ¿no? En Platoon. Sí, también. ahí también está. ¿Qué decirte de este señor? Un grande en el sentido más literal también, porque el señor medía 1,94 y era imponente. O sea, yo creo que no es ninguna casualidad que pasara el casting para interpretar a Candyman, porque su presencia era encima con esa gabardina, y era un tío imponente que intimidaba muchísimo. Y esa voz, esa cadencia, esa profundidad, que encima yo creo que en el doblaje en castellano conservan un poquito ese... Sí, lo tienen que amplificar, Lo tienen que amplificar pero mucho. tiene ahí como unas cuerdas vocales. Únete a mí. Y en inglés también. Bueno, él también. Su propia voz en inglés. It was always you. Es que es un tío... Tiene una voz de ultratumba. Se Es implicó, como que te seduce sin querer, ¿no? Sí, bueno, es un hombre pegado a un personaje y un personaje pegado a un hombre, ¿no? Él no quería abejas reales, que esto te lo conté, ¿no? Para lograr todas esas escenas que le salen de la boca. Le dijeron que le iban a poner de abejas reales y él dijo que no. Y le dijeron, bueno, cada vez que te pique una, te damos... Bueno, en algunos sitios dicen $1,000, en otros sitios dicen 3.000, en algunos dicen que le picaron 15, en otras 20. Pero bueno, vamos a dejarlo como entre 15 y 25 picaduras, pues ahí ya se llevó un buen montante, ¿no? Y yo creo que hace el personaje suyo sin necesidad de hablar siquiera, simplemente estando de pie. Y eso es un trabajo muy grande el que hace aquí. A mí me gusta mucho verle. Siempre ha estado saliendo muy poco ratito, ¿no? Es más secundario, las que son de protagonista, bueno, son pelis un poquito más chuscas. Pero aquí está jugando en su terreno. Yo creo que está además disfrutando. Sí, fíjate que como villano a mí tampoco me produce o me genera mucho malestar o inquietud. No me parece como un villano de estos slasherianos sobrehumanos, deshumanizados. No me parece un Michael Myers, un Jason. Él está como... Bueno, a lo mejor esto ya es mi perspectiva y los ojos con los que le veo, pero es que veo como muchísima humanidad detrás del personaje y llego como incluso a compadecerme un poquito de él, ¿no? Este señor que va como vagando entre el sueño, la realidad, la imaginación de una persona destruido por el amor, buscando venganza, buscando redención. Es una cosa como muy... con esa música de fondo, que no quiero ser yo Pelma, pero madre mía, es todo como tan trágico que a mí no me hace sentir lo que me hace sentir un Jason Voorhees, la verdad. Me hace sentir... Me siento más cerca de un Drácula o de la historia de un villano o personaje antagonista que vuelve del más allá para buscar a su novia eterna, que a un gilipollas de 2 metros que no sabe hablar y que va matando a
gente, ¿no? Ese es un personaje como mucho más profundo. Sí, es casi más un fantasma de la ópera que un Jason o un Michael Myers. Claro. ¿Sabes que querían Eddie Murphy para...? ¡No! Es que era muy bajito. ¿En serio? Sí, se rumoreó, sí. Por favor. Pero bueno, ya nos hizo un vampiro suelto en Brooklyn, ¿no? Acuérdate. Ya, aquella de Wes Craven. Hostia, qué película. Pues a mí me molaba, macho. Ya lo he dicho. Es que ya te digo yo. Es que... ya te digo yo. Sí, que te gusta Akira Kurosawa. Vengo aquí de esteta y de gafapasta y luego disfruto con 2 rubias de pelo en pecho y cosas así. Películas de estas malísimas. No tienes límite. No tengo freno. Y por cierto, aparece en Destino Final. Bueno, su última aparición fue en Destino Final. ¿Qué te parece a ti esa saga? Totalmente interminable, que sigue y sigue y sigue. Destino Final me parece una saga... Me parece una película interesante la primera y luego tiene pues lo que sucede en todas las sagas, ¿no? Pues películas de mierda, altibajos, momentos de lucidez y momentos de mierda. Yo creo que es una película que... Todas lo son, ¿no? Pero esta tiene un riesgo como especialmente grande a repetirse porque es que el argumento, el plot, me parece tan tremendamente simple, con tan poco margen para crear cosas nuevas, que, insisto, sucede siempre en todas las sagas, pero en esta me parece, todas las películas me parecen como muy, muy repetitivas, me parecen más de lo mismo, hay poco margen de mejora. La segunda me gusta mucho. La vi hace poco y me gustó. Y luego aquella en la que hay un accidente en un puente, que creo que es la quinta, esa también me gusta mucho. Yo creo que esa la vi en el cine con gafas 3D, si no me equivoco. Se pueden hacer highlights. Yo creo que haces highlights, ¿no? Como las mejores muertes de cada una. Y te montas una peli y ya lo has visto. No necesitas seguir como un poquito la historia. Pero bueno, yo creo que pegó fuerte la primera y segunda, ¿no? Las 3 primeras seguramente eran como, bueno, a ver cómo muere la peña. Pero luego es como lo que dices tú, ¿no? Se acaba repitiendo demasiado. Pues oye, vamos a explorar un poquito quién es Candyman. Hablamos un poco de que Candyman quizás sea un elemento extraño dentro del slasher, a pesar de que tiene cosas muy del género, sobre todo en los 80, al final se mezcla de una forma muy natural con un cuento clásico de terror, más cercano a lo melancólico y lo romántico. Se aproxima, como muy bien decías, mucho más a un Drácula que a un Viernes 13 al uso, ¿no? Yo creo que ahí está la gracia de Candyman y lo que la hace totalmente distinta, más allá del propio contexto de la película, pero sobre todo es el aspecto en sí, de lo que te quiere transmitir como slasher, ¿no? Que decías que tenías otra forma de verlo. ¿No te parece un slasher quizás? No, es que creo que no es un slasher al uso, ¿no? Es decir, puede que haya muertes una detrás de otra y puede que nuestra Helen... Por cierto, no hemos mencionado todavía a Virginia Madsen. Me gusta mucho y está guapísima en esta película. Existe el concepto de Final Girl de alguna manera, pero no lo es, ¿no? Porque no quiere matarla. Quiere que se una a ella. Está por ello más cerca del relato de un Drácula que de un asesino slasher. Y ya te digo que me parece como demasiado ambiciosa como para... catalogarla en ese género que a lo mejor puede ser más unidimensional, con todo el respeto al slasher, que es una de mis razones para vivir. Me encanta el slasher, pero creo que esta película tiene una dimensión psicológica que el slasher convencional no tiene. Tiene ese terror que es precisamente muy muy efectivo porque no se basa en lo que muestra en pantalla, ¿no? Se basa más o se fundamenta más en lo que insinúa
bueno, está en tu cabeza el terror, todos los huecos de información que se generan en tu cabeza, tu imaginación se encarga de rellenarlos, y es de ahí donde se genera la inquietud y el malestar y la angustia, ¿no? Y eso la hace como muy, muy más... Lo metería más en el saco del terror psicológico, a lo mejor, que en el slasher. Sí, puede ser. Tiene sentido. Yo la percibo... ¿No te he convencido? Sí, creo que sí. Es que yo lo percibo diferente porque aquí hay una importancia muy grande hacia lo que es la seducción. Me parece más un poema, si se quiere decir así, con tintes oscuros, que un mata-mata de manual, que al final es lo que se acaba convirtiendo la saga, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos ahí un poquito más adelante, y cuando hablemos de Helen y de Candyman hablaremos, por supuesto, de Virginia Madsen. Hay cierta sensualidad aquí, cierta sexualidad en lo sobrenatural, una especie de atracción prohibida que está ahí, que se sienten, que no se puede explicar, y eso es lo que yo creo que hace la película atractiva, o al menos es lo que a mí me atrae de Candyman. Yo creo que es un slasher, pero que tiene una dimensión distinta, no solo en los 90, sino anterior y posterior, porque tiene una personalidad muy, muy marcada, y es muy propia, porque sí que juega con los códigos de las muertes, grotesco de muchas situaciones. Podemos hablar de que quizás son reconocibles, ¿no? En cuanto a ese tipo de muertes en el género. Pero sabe darte más, porque te da erotismo. A mí me parece una peli súper erótica, por otra parte. Te da compasión, te da fascinación, te da amor y destrucción. Y lo que yo creo que quizás podemos salirnos un poquito de lo que es un slasher y meternos un poquito más en algo psicológico, es porque le da a la propia muerte un sentido mucho más complejo y mucho más trascendental que cualquier slasher. Yo creo que esa es la clave. Cómo se enfrenta a la muerte, cómo te enseña lo que puede ser la muerte y su propio sentido. Entonces, yo creo que ahí sí que se sale del camino del slasher, pero que tampoco lo abandona. Entonces puede que sea una peli de terror psicológico, que lo es, pero también un slasher. Lo que pasa es que, digamos que en la primera parte, esos dos van como separados. Se juntan de vez en cuando, pero van separados. ¿Qué pasa con la segunda y la tercera, que luego hablamos de ella, que ya directamente lo que es lo psicológico lo abandonan completamente para convertirse pues en un slasher de videoclub? Y ya está, ¿no? Pero yo creo que es una peli, sobre todo, es muy especial por el sentido que le da pues a sentimientos muy humanos, ¿no? Que no es algo que encuentres en un slasher noventero ni ochentero, porque si hablamos de slasher sobrenatural, ahí está Freddy, pero Freddy también es otro rollo, ¿no? Pesadilla en Elm Street es otra movida. Sí que a lo mejor a través del personaje de Candyman se intenta como redefinir o buscar una explicación o una lectura distinta a la muerte, pero creo que en el caso de Helen se estaría buscando ahí un nuevo sentido a su vida o a la vida, ¿no? O a darle una especie de estructura, coherencia a una vida que está perdiendo su rumbo. Me encanta porque me das la razón con lo que he dicho, que es una película que evoca mucha emoción subjetiva y personal, porque hay mucho hueco que nuestra imaginación se encarga de rellenar, y en tu caso, tu percepción y tu sentir es distinto al mío. Si yo te preguntara, Juanlu, ¿dónde ves el erotismo en esta película, o a través de qué escenas o qué momentos? ¿Me lo podrías desarrollar un poquito? Porque me ha sorprendido que dijeras eso, que te parece muy erótica, o que ves mucho erotismo. Sí, en la escena del parking, por ejemplo, me parece hay un erotismo evidente ahí. Ah, sí. Sí. Bueno, de hecho, cada vez que Helen se adentra más en Candyman, ella siente terror, sí, pero no es un terror como para salir corriendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y Candyman tampoco la mata, que es lo que suele hacer. Salgo y mato. Salgo y cojo el garfio y de la ingle hasta el gaznate te abro ahí como una sardina. No, ¿por qué? Porque hay una atracción, y es romántica y también es sexual. Por eso tú también percibes la peli como si fuese Drácula. Y Drácula, que tenía pues un poder de seducción y un erotismo enorme. Y Candyman lo tiene. Más allá de la leyenda, que luego entramos ahí y que ahora entraremos en el racismo, en las clases sociales y en todo eso que conlleva, pero es la fascinación por la leyenda. Ya de por sí, convertirlo en una especie de obsesión salta un poquito a ser algo erótico. Es algo que ella tiene necesidad de perseguir, y a mí eso me parece súper interesante.
Eso efectivamente toca unas teclas muy especiales y particulares en ti, porque ahí hay, sin ser yo psicólogo ni nada de eso, alguna transferencia emocional te verás tú o te sentirás identificado con alguna de las dos partes en este juego de seducción. Estoy de acuerdo en que hay una seducción clara y hay un flirteo, por llamarlo de alguna manera, que es muy, muy especial, ¿no? Porque es tremendamente tétrico, pero a la vez muy, muy humano, de dos seres que buscan emoción y sentido a su existencia. ¿No ves cuánta lectura profunda? Esta lectura no se la sacamos a Chucky, ¿eh? Bueno, Chucky. dame tiempo que algo encontramos ahí. Sí que es cierto que eso está ahí, quizás no sea lo más evidente, pero sí que lo más evidente obviamente es el contexto social. La marginación, gentrificación, diferencia de clases, arte urbano casi como una religión. Es una buena paleta de colores y de temas, Xavi, porque está lo profundo y también está lo obvio, que también hace especial a Candyman por eso, ¿no? Por esa peli que te cuenta un poco la historia americana prácticamente, porque es que es todo en base al racismo, pero que bueno, que está ahí. Sí, no puedo estar más de acuerdo. De hecho, creo que la película es una historia sobre el racismo americano, norteamericano, más concretamente, ¿no? Es como una especie de... La figura de Candyman es como una encarnación de ese trauma no resuelto, ese trauma racial, tal vez no resuelto, el trauma de la violencia sistémica convertida en una especie de fantasma que tampoco puede descansar ni desaparecer, ¿no? Porque la injusticia que lo creó sigue estando presente, sigue generando víctimas y sigue generando malestar. Entonces creo que es una manera de lidiar con ello. Yo creo que estas heridas abiertas que algunas comunidades arrastran siempre se filtran ahí en el folclore, ¿no? Y este lugar donde acontece la película, Cabrini Green, que Cabrini Green existió, es este proyecto de vivienda pública que se construyó entre los años 40 y 70 para alojar a familias negras que llegaban desde el sur, en lo que se denominó Gran Migración. Y ahí se llevó a cabo como una especie de desinversión pública. A partir de un momento hubo un abandono total de las administraciones, un aislamiento, que eso por supuesto pues generó muchísima pobreza, en consecuencia mucha delincuencia, porque la delincuencia no deja de estar estrechamente ligada a la pobreza, drogas, etcétera, pero porque de fondo había muchísimo racismo institucional. Más allá de la leyenda de Candyman, que puede que venga de un trauma generacional, yo creo que su presencia tenía mucho sentido ahí porque le daba como una razón de ser, una coherencia al malestar, ¿no? Al racismo, a la exclusión social que vivían. Me ha gustado lo que has dicho, porque entiendo que para ti podemos hablar de Candyman como una historia de trauma colectivo, no individual. Totalmente. Es trauma colectivo y de ahí nacen muchísimas leyendas urbanas y de ahí nacen también muchos personajes que en España también existen, ¿no? En ciertas comunidades o lugares más que en otros. ¿Cómo es este? El Sacamantecas. Toda esta gente, sí. ¿no? La niña de la curva, sí. y todas estas apariciones de espíritus. Tenemos una guerra civil y una dictadura a nuestras espaldas, ¿no? Nuestras espaldas, y España es un país con miles de personas en fosas comunes sin identificar y que durante décadas es un país que operó bajo un pacto de silencio, ¿no? Sobre sus muertos. Y cuando hay un silencio, cuando no se verbaliza, cuando no se procesa, se genera un trauma, y creo que eso luego tiene un impacto, tiene un reflejo en la cultura popular, ¿no? Entonces todos estos espíritus que aparecen y sí, aquí dicen que esto... Eso es un trauma de no haber llorado a los muertos y de no haber sabido procesar tampoco bien, ¿no? Además de el miedo
que incita en la población, los cuentos para no dormir que se cuentan a los niños para mantener también un orden social y un control, por supuesto, sobre la población. Pero en el origen creo que hay mucha herida abierta y esto está estudiadísimo. Digamos que crees que Cabrini Green estaba ya embrujado antes de que existiera Candyman, ¿no? ¿Crees que el abandono institucional es el verdadero horror, es el verdadero terror de esta historia? Sí, totalmente. Es el origen de todo. Es el racismo, herencia de la esclavitud y de todo ese maltrato que todavía, por cierto, sigue vigente en Estados Unidos. Es un país, es un lugar en el mundo tremenda y profundamente racista todavía a día de hoy. Y estas desigualdades se dan. He estado leyendo, de hecho, mucho sobre Cabrini Green porque me ha resultado como muy interesante y siempre me ha parecido, nunca he estado, pero siempre me ha parecido como muy atractiva la ciudad de Chicago. Y en Chicago todavía la diferencia de esperanza de vida entre barrios ricos y pobres, que pueden estar separados por pocos kilómetros, puede superar las 3 décadas, te quiero decir. La salud, por ejemplo, tampoco es individual, al igual que el trauma, ¿no? El manejo de la salud también es algo colectivo y según qué código postal sea el nuestro, eso también puede tener un impacto total y directo en nuestra longevidad y en nuestra calidad de vida, ¿no? Y es la pescadilla que se muerde la cola. Si no tenemos dinero, vamos a robar. Y si robamos, somos delincuentes. Y, hombre, claro, si arrastramos tanto sufrimiento y malestar, pues como no podía ser de otra manera, también le vamos a dar un poquito al whisky para también aliviar y anestesiar ese dolor. Y ahí se crean las adicciones. Y ahí se crea más marginalización, estigma y exclusión. Y esto está súper presente en Cabrini Green. Y creo que Candyman es una manera, es un síntoma de todo ese dolor. De alguna manera para darle alguna lógica o coherencia en un personaje antagonista, en cuento para niños, que creo que en su esencia es muchísimo dolor no procesado. Sí, sobre todo también hay ese miedo burgués al barrio diferente, a la marginalidad. A un simple graffiti aquí es casi terrorífico para algunos personajes, porque como bien dices, se está hablando de algo estructural. Es algo que estuvo ahí, que está y que estará. Y hay una representación clara de todo ello simplemente analizando a Helen, porque está atraída por una historia olvidando el sufrimiento real de una comunidad. Es querer saber, pero no te quieres involucrar. Y eso creo que es muy, muy potente. También hay segregación urbana, por supuesto el abandono institucional. Son temas que están ahí. También es una historia también sobre el privilegio de unos pocos, ¿no? El contexto social es como muy grande. Lo fácil de hablar de Candyman es esto, ¿no? Sentarte aquí y hablar de todo esto, del racismo, que es algo muy obvio. Pero es que al final Candyman es un terror real y racial. Es una peli racial, se quiera o no. Es un hombre negro al que torturan y matan un grupo de racistas blancos. Al final es la historia y la propia sociedad la que crea al monstruo, al mito. Y detrás de todo esto pues hay muchas cosas, ¿no? Son temas que constatan una realidad, hay una preocupación, una evidente separación entre habitantes, no solo por su poder económico, sino por su color de piel, por estatus social, que es algo, lamentablemente, que es muy actual. La peli es de los 90, pero te vale para hoy también, ¿no? Porque Cabrini Green, pues ahí sigue la cosa, ¿no? Y la gentrificación y todas estas movidas, pues está ahí en Candyman, ¿no? Que puede parecer simplemente que es un tipo que va con un garfio y que te le invocas y te aparece y te mata porque le sale de las pelotas, pero no. Eso es que hay muchas cosas debajo de las abejas y los grafitis. Claro, pero es que el propio personaje que en el siglo XIX, el Candyman original, el hombre, es asesinado por enamorarse y por dejar embarazada a la hija de este burgués, es perseguido, torturado y asesinado precisamente porque es negro y porque él no merecía estar con esa blanca, ¿no? Entonces, ese trauma es el trauma generacional, es la herencia emocional que
que todavía persiste y está en la comunidad negra, ¿no? Y por eso en esta película luego tenemos la otra cara de la moneda, que es Helen, que es de alguna manera la que representa o materializa la figura de la salvadora blanca, ¿no? La que aparece ahí y con la excusa de lo académico, con la excusa de estar haciendo un trabajo sobre leyendas urbanas, etcétera, aparece ahí, ¿no? En una comunidad en situación de vulnerabilidad, con intención de sacar rédito de ahí, pero sin dar nada a cambio, ¿no? Y encima con una actitud ciertamente paternalista y condescendiente a veces, como haciéndoles querer abrir los ojos respecto a Candyman, diciéndoles que no existe, etcétera, cuando en realidad es un cuento popular que cumple una función muy importante en la comunidad, ¿no? Y hay una escena muy significativa cuando la señora McCoy, la madre de la criatura que desaparece, le confronta y le dice: ¿cómo te atreves a decirnos que Candyman no existe, ¿no? ¿Quién eres tú para venir aquí a reescribir encima nuestra historia, para despojarnos de esto que es tan importante en la construcción y en la percepción de nuestra identidad, ¿no? Entonces yo tengo sentimientos encontrados con Helen, porque sufro a través de ella. Es un personaje que sufre mucho, que no sabe si está perdiendo la cabeza o no, pero tiene ahí, representa en realidad la opresión que desde la indiferencia o la inactividad es responsable también que esta gente esté en la situación en la que está, ¿no? Ella representa el privilegio y representa una clase que en realidad ella como personaje tampoco hace ninguna intervención para que la situación cambie o no aporta nada. Porque simplemente es algo que estudiar, algo que ver. Claro, algo que investigar, claro. Pero no hay que adentrarse en ello, porque es un tema que no le compete a ella, porque ella está en otro sitio, vive en otro sitio. Y mentalmente también está fuera de ahí, porque realmente a esas personas no les importan. Importa esa especie de leyenda urbana, pero no importa el verdadero problema. Que eso es lo que a mí me gusta del personaje de Helen, porque me atrae el hecho de que sienta esa fascinación casi sexual por Candyman, pero me repele porque representa pues lo opuesto a lo que pasa en ese lugar, ¿no? Y está totalmente fuera de sitio. Fíjate, hay una escena que es que a mí me encanta esa escena. Cuando llegan en el coche, la primera vez que van a Cabrini Green, se dicen que has cerrado el coche. No te tienen por qué robar el coche, porque estés ahí simplemente que vas a investigar, ¿no? Luego como que hablan con ellos, pero no, es como un rollo callejeros, ¿no? El programa aquel, que se iban al barrio y les llamaban, guapo, no sé qué. Como que, bueno, te voy a mostrar lo que hay, pero bueno, en el fondo me da igual. Pues un poco así lo veo yo, como ahí, ¿no? Es como, joder, qué mal me caéis. Sí, ella es una morbosa y una fetichizadora que no se da cuenta ella de lo chunga que es en realidad. En el fondo es muy significativo también todo el revuelo que se monta cuando ella es atacada, ¿no? En ese baño. Y todo cómo se mueve la policía, las distintas instituciones para protegerla, porque claro, una mujer blanca de clase media ha sido atacada en un barrio negro conflictivo, ¿no? Y sin embargo, en el propio barrio pueden morir personas, pueden ser atacadas, puede haber muchísima violencia que la policía no va a mover un dedo porque va a ser una persona negra, pobre, muerta más, a quien le importa, ¿no? La brutalidad policial, por cierto, también, la indiferencia y el racismo en el cuerpo policial norteamericano, también muy presente en esta película, y más todavía en el remake reboot que vendría en el 2021, pero vamos, también un clásico, otra manera de ser extremadamente racista en ese país, a través de un uniforme. Como son ellos, en realidad, ¿no? Así nació una nación. Es que no hay más. No me hagas hablar porque me insultaron muchísimo en un podcast en el que me metí mucho con Estados Unidos y ya tengo fobia, no quiero hablar ya. No insultéis a Xavi. Tiene su opinión y vosotros tenéis otra y oye, todos felices. Pero Xavi, ahora que estamos hablando de leyendas urbanas, ¿has invocado alguna vez a Candyman frente al espejo? Yo sí lo hice un montón de veces de pequeño. ¿Y no apareció? No, tío, me llevé una decepción enorme. Qué pena.
Yo creo que también, encima, pero Candyman, es decir, sí, esto yo lo hacía en mi pueblo. Eso yo lo hacía en el baño. La primera vez que la vi es que lo recuerdo perfectamente. Es una, ¿sabes cómo? ¿Solo? Solo, en casa. Yo es que siempre he visto las pelis solo de terror, siempre. Con 2 cojones. Y no sé qué años tendría. A lo mejor tendría, no sé, 10 años, 12 cuando la vi la primera vez, no lo sé. Y, te gustan las emociones fuertes a ti, ¿eh? Y dije, qué guapo sería que saliera. Pero fíjate, la primera vez que fui al espejo no lo dije 5 veces, lo dije 4. ¿Sabes? Me entró como un poco el canguelo. Pero luego dije, bueno, si es una peli, no va a salir. Y ya lo hice y vio que pues, no venía el hombre con el garfio y, oye... No, porque tú lo piensas... Es que la peli también tiene eso que a mí me mola, ¿no? Que es, te vas a un espejo y repites un nombre. Es que es algo como muy infantil, muy absurdo. Pero hay un componente que te atrae, ¿no? Que como que te fascina. Es la curiosidad frente a una leyenda urbana. Y esa leyenda urbana, en este caso la de Candyman, define a una comunidad marginal. Y funciona, como hemos estado diciendo, como memoria colectiva para un lugar concreto y para no olvidar los hechos concretos. El punto de partida, pues como muy simple, porque es simplemente eso, ir al espejo, decir su nombre y se supone que te matan, y es como muy absurdo, pero tiene una complejidad como muy grande, sobre todo también si hablamos del espejo como simbolismo enorme de la propia historia. Sí, sobre todo cuando hablamos de una persona que no sabemos hasta el último momento si está perdiendo la cabeza o no, ¿no? Tenemos el interminable y el súper recurrido y repetido relato del espejo roto, ¿no? Que representa o presenta a esos personajes que tienen ese desdoble de personalidad o que están explorando su lado oscuro o que ven cómo la oscuridad se apodera de su personalidad y van descubriendo ahí un alter ego hasta entonces desconocido y que poco a poco va ganando terreno y que terminan por apropiándose de ellos al 100%, ¿no? Porque yo no tengo claro si Candyman existe. ¿Tú lo tienes claro? No lo sé. Por momentos puede ser que sí, por momentos puede ser que no también, ¿no? Es que claro, puedes hablar de él, viendo la película, ¿eh? Puedes hablar de él como un fantasma que posee y asesina, oye, puede parecerlo. También podemos pensar que quien mata todo el rato es Helen, porque claro, siempre que tiene una especie de perturbación emocional o ensoñación o contacto con ese fantasma, leyenda, llamémoslo X, que es Candyman, alguien muere. Entonces también puedes irte por ahí, pero también puedes hablar de ello como algo mitológico, que simplemente pues está proyectando filias y fobias de una comunidad. Y está la gracia, yo creo, de la historia. No conocer la respuesta de si es real o no, de si es una leyenda o no, porque también es interesante, es muy interesante y también muy definitorio, bueno, no tanto quizás, pero sí que explica mucho, es esa necesidad de que crean en él para existir, para seguir estando ahí. Porque todos sabemos que las historias cuando se cuentan, cuando se repiten, siempre cogen como potencia, pero también cogen cambios. Funcionan mejor si se narran muchas veces y sobre todo si hay muchos narradores. Y viendo la peli y con lo que tú preguntas, pues es que te puedes hacer esa pregunta, ¿no? ¿Existe realmente Candyman? ¿O es que Helen está proyectando todas esas historias, todas esas mitologías? No lo sabes. Y eso para mí es lo mejor y lo más potente de Candyman, que acabe la película sin que tú sepas realmente si ha existido un Candyman. Porque no es una cosa individual, eso es una cosa... El final te deja claro que no es algo individual. El final es confuso en ese sentido, o todavía hace que la ecuación se complejice más. Yo creo sinceramente que es Helen la que pierde un poquito la cabeza y está total y absolutamente poseída por el mito y se obsesiona y va ella cargándose a gente. O sea, a ti te parece que es un rollo Viernes 13 la primera, ¿no? Que era la madre. Yo creo que es yo creo que es un rollo Cisne Negro de Aronofsky. Yo creo que es... Sí, ¿cómo te gusta, creo que es... Me alucina esa película y me alucinó hacerla contigo en Cuchillo. Sigo haciéndote la pelota. No sé gran programa ese, ¿eh? Hago la leche. Muy, muy grande ese programa. Creo que es el lado oscuro de Helen que se va apoderando
de ella a través de este personaje oscuro que le obsesiona y que, insisto, le da sentido a una vida que va perdiendo el norte porque no le toman en serio en la universidad donde trabaja, su matrimonio hace aguas, el gilipollas de su marido le pone los cuernos con una estudiante, ella está sola, necesita darle sentido a su existencia y encuentra en esta fetichización del hombre negro pobre la excusa perfecta para darle rienda suelta a alguna patología mental incipiente que tenía ahí y es que puede que no. Esa es la cosa, que puede tranquilamente que no, que Candyman existe y que sea un fantasma que también va ganando fuerza porque ha sido invocado por una escéptica y que para poder vivir y sobrevivir, cual Freddy Krueger, necesita de esa gasolina, ¿no? De que la gente hable de él y que se interese por él. Y es que puede ser las dos cosas, es que como bien has dicho la película no lo deja claro, todos esos asesinatos que se llevan a cabo los ha podido hacer ella, llevado a cabo ella, porque ella siempre se despierta de esos letargos, de esas ensoñaciones con un cuchillo en la mano, pero claro, pero no lo sabemos, no sé si es que Candyman también le hace la putada y se lo pone ahí, no lo sabemos, pero como el subtítulo del título español de la película hace spoiler, yo creo que el poder de la mente, Candyman, el poder de la mente, es lo que está detrás, el poder de la mente de Helen. Bueno, en castellano es el dominio, ¿no? Ay, perdóname. El dominio. Gracias, el dominio. Bueno, dominio, poder, sí, no bueno, estaba muy lejos. Está ahí la cosa. El dominio de la mente. Es que lo dicen en el doblaje. Bueno, obviamente estamos aquí ya. Hay que hablar de monstruo y víctima, amor y terror, Helen y Candyman, Tony Todd y Virginia Madsen, y vamos a darle un espacio a Virginia Madsen, que no hemos hablado antes de ella. Y yo te pregunto, Xavi, ¿se puede estar más guapa que Virginia Madsen en esta película? Porque yo digo no. Yo creo que tampoco. Encima me gusta mucho que hay algunos planos que de repente, pero son planos sueltos dentro de secuencias donde se utiliza una iluminación distinta y tenemos planos, detalle, bueno, tampoco detalle, pero planos de la cara de Virginia como si estuviera maquillada y pintada y peinada como una actriz clásica, con una mirada perdida, sobre todo cuando viene el amado y le seduce con todas estas promesas de los niños susurrarán nuestro nombre y todo esto, y ella se queda como nubilada, se queda como prendada. Tiene hasta los labios como pintados de rojo, como hay unos planos donde ella está bellísima y creo que lo hace muy muy bien. Está ¿no? francamente bien, muy creíble. Está muy bien. Y hay algo sí. más allá de que es una mujer, obviamente, guapísima, hay algo en la mirada que tiene durante toda la película. Creo que, además, en plano se potencia mucho, como bien has dicho, pero hay algo en esos ojos, ¿no? Esconden algo, esa mirada. Son como... A mí me da la sensación de que es una mirada constantemente melancólica, como triste en general, ¿no? Como de sentirse interiormente, por lo que sea, rota por algo, y también por eso Candyman seguramente encuentra esa conexión con ella. Y creo que Virginia Madsen pues está muy bien. Como también, oye, siempre estaba muy bien su hermano, el ya difunto Michael Madsen, que es un puto dios en la tierra, ¿no? Que hace poquito, además, ¡hostia, Xavi que era su hermano! Recomendó en el programa de Under the Skin Especies, Sí. que es este policía, bueno, que todo el mundo le recuerda por Kill Bill, sobre todo, ¿no? Su último gran papel, bueno, Reservoir Dogs, ¿no? Cortándole ahí una puta oreja. Hostia, tío, que no había caído que era su hermano. Sí, señor. Actor y actriz de sobre todo de presencia, no solo física, sino con un talento bastante interesante. Sí, toma ya. Hace mucho que no le veo yo a ella, a Virginia, en ningún sitio. Sí, yo creo que ya pero me gusta. perdió todo. Bueno, ya sabemos lo que pasa en Hollywood cuando vas perdiendo un poquito de fuelle comercial y vas cumpliendo años, sobre todo si eres una mujer, lamentablemente para ellos pues como que no sirves, ¿no? Exacto. Yo creo que la última vez que la vi fue en Entre Copas, creo que se llamaba esa película,
que salía Paul Giamatti, que estaba Sí, Entre copas. ahí. Me gusta mucho esa película. Pues creo que la última vez que la vi fue ahí. Esa película, no sé, tendrá como 20 años. Ya tiene años también esa película, madre mía, más de 20 años tendrá. Gran actriz. Es cierto que Virginia. tiene... Sí. Tiene esa mirada como melancólica, como tristona. Y creo que Tony Todd también la tiene. En ese sentido hay como muchísimo... Bueno, hay mucho paralelismo en los dos personajes, ¿no? Es como que ambos están en una especie de crisis de reconocimiento. Helen necesita ser vista en el ámbito académico y también igual dentro de su matrimonio porque su marido pasa de su culo y Candyman necesita que alguien crea en él, ¿no? Yo creo que los dos necesitan ser vistos y que los dos necesitan ser reales para la otra persona y eso hace obviamente que haya como una atracción y un vínculo emocional ahí entre las dos figuras, los dos personajes, que es tremendamente retorcido todo, pero... Y encima todo se complica al final un poco, ¿no? Cuando la película te sugiere que Helen y Candyman podrían ser como dos versiones de la misma historia, ¿no? Dos personas destruidas por el amor en una sociedad que puede como penalizar o castigar ciertos amores, ¿no? En el mito de Candyman sería... Sí, hombre, el amor interracial, imagínate. Exacto, destruido por la violencia racial y Helen un poquito, pues, destruida por, yo qué sé, por el patriarcado y por esa mierda doméstica en la que ella está metida. Es que al final, lo has dicho tú, es como un poco Drácula, ¿no? Es una historia clásica, es un cuento de horror gótico, pero es un entorno urbano. Y como te decía antes, Candyman la percibe de una manera diferente. Por eso no la mata. Porque ve en ella algo que le atrae. Y Helen, a medida que se adentra en esa historia, va sintiendo algo cercano a la obsesión. Y es una relación en la que sobre todo prima la seducción y el poder. Que viene al hilo mucho la pregunta que me hacías con Under the Skin, ¿no? ¿Quién tiene el poder? ¿No? El que mira o al que miran, pues aquí es un poco igual. No es ni algo violento. Aquí no hay nada de violento entre ellos. Más allá de la propia leyenda, que es muy violenta. Entonces por eso yo te digo que hay erotismo aquí, que flota constantemente entre ellos. Y a mí me gusta cuando están juntos en escena porque sí que veo el erotismo, también ves el horror y el terror, pero aparte de que hay una química muy grande, todo funciona muy bien porque la relación que se construye es como muy interesante, porque es entre la persona que cree y al mito al que intenta desmontar. Y eso te lleva a lo que tú nombrabas ahora, ¿no? A ese final tan maravilloso. Que lo que hace Candyman, yo creo que es invitarla, por decirlo así, a abandonar su propia identidad para formar parte de lo que tú decías, de que sean como dos leyendas, dos historias, dos Candyman. O ser la misma historia, vaya, formar parte de la propia historia. Y a mí ese concepto tan confuso y tan complejo me mola. Me mola pensar que es eso, de que no es algo individual, sino que podemos ser cualquiera. Si somos capaces de creer en esa leyenda y abandonar lo que somos, pues puede ser Candyman. Yo creo que eso es muy potente en todos los sentidos, ¿no? Porque es que la peli es que es súper fascinante, tío. Bueno, se nota que me gusta, yo creo, de más. Sí, ese final es fascinante y es maravilloso. Y cuando se ve el mural de ella... Bueno, todo el proceso, ¿no? Todo ese final apoteósico con el bebé en la fogata aquella, el fuego, lo que simboliza el fuego al final en todo este relato, tanto en el de Candyman como en el de ella, que es como una especie de puerta hacia la otra dimensión, ¿no? Lo que te convierte en leyenda, lo que te hace trascender de lo humano a lo fantasmagórico. Y ese final maravilloso cuando su figura aparece en un graffiti, en un mural dentro de Cabrini Green, como habíamos visto que sucedía con Candyman, y cuando vemos a su exmarido sin querer invocándola en el espejo, y aparece ella con ese maquillaje francamente un poco horrendo, con ese pelo que se le quema y tiene como una especie de prótesis ahí, solo se le quema el pelo, nada más. La cara la tiene intacta y bellísima, pero no le queda ni un pelo, todo chamuscado. Esa escena es maravillosa y le da un cierre redondo a la película. Bueno, hemos repasado largo y tendido lo que significa para nosotros Candyman de Bernard Rose y ahora es momento de hablar con mucho menos interés probablemente de la saga Candyman.
que en 1995 Bill Condon, que igual te dirige esa obra maestra llamada Dioses y Monstruos, como ese engendro llamado Amanecer parte 2 de la saga Crepúsculo, pues se metió a dirigir Candyman, Farewell to the Flesh, que aquí ni se tradujo, directamente es Candyman 2, y 4 años más tarde, en 1999, aparecía la tercera y última parte de esta, bueno, no sé si llamarlo saga, o más bien trilogía, quizás sea más justo decir trilogía, Candyman 3, El Día de los Muertos. Y antes de hablar de la versión actualizada, que es la que a los dos nos pone más cachondos, del 2021, Xavi, ¿qué opinión te merecen estas dos secuelas que lamentablemente se alejan muchísimo de lo que podría significar la historia original? ¿Qué decirte? Que el bajón de calidad es más que notable, ¿no? No tiene ningún sentido. Ya la historia, el personaje de Candyman se reduce al personaje de un slasher convencional. No tiene ni la magia ni el encanto de la primera, pero ni por asomo ninguna de las dos. O sea, bueno, la tercera ni te cuento. La tercera, que si no me equivoco, encima salió directo al vídeo. Son dos secuelas nefastas. La segunda, ubicada en Nueva Orleans, puede que le añada capas a la historia del origen del personaje y bueno, en ese sentido aporte algo, pero no tiene ni la densidad temática, ni la elegancia visual de la primera, ni nada que se le acerque. Es una segunda parte mala, que no aporta nada. Y fíjate que yo soy bastante bueno en sacar cositas a secuelas nefastas también. A esta me cuesta muchísimo. Y a la tercera ya ni te cuento. La tercera es muy mala. Pero es que es insalvable. Es, o sea, nefasta. Y hay más blancos que negros. Ya, aparte de que reescriben un poquito la historia, ¿no? O sea, la propia película es racista. Yo por un momento pensaba que lo iban a colorear a Tony Todd, ¿sabes? A ponerle ahí blanco. A mí no me gustan ninguna. Quizás la segunda un poco más por la ambientación, yo creo, ¿no? Por el rollo de Nueva Orleans, sí, del Mardi Gras y todo esto. Le da como una cosa ahí un poco mística. Y creo que la segunda parte hay un intento por expandir un poco lo que es el mito. Pero no sale bien, porque da la sensación de que son como dos pelis en una, ¿no? Como que se intenta una cosa y luego acaba siendo otra, que es lo que le pasa a la tercera parte, ¿no? Pero tampoco creo que sea sencillo hacer una secuela de Candyman, ¿eh? Porque no me parece un universo sencillo con el que seguir. No creo que sea muy fácil, mucho menos estar a la altura de la original. Y al final se convierte en lo que seguramente muchos deseaban desde el principio, en un slasher totalmente funcional, ¿no? Que eso es la tercera parte, que es la más chusca. A mí me hace mucha gracia y la ves como un slasher al uso y la ves sin ningún tipo de problema, ¿no? Es más un mata-mata que otra cosa, ¿no? Esa sí que se acerca más a lo que es un slasher propiamente dicho. Sí. A mí me cuesta encontrarle cositas, a esa película. Me cuesta realmente. Es muy mala. Yo creo que es que como saga la nombras como tal, como saga, bueno, sí, esa trilogía, trilogía, que en realidad, no saga. Porque ya si hablamos o si nos metemos en Candyman del 2021, ese remake, reboot, yo es que a esa, vamos, no la consideraría, bueno, sí, me fumaría las dos anteriores y directamente la pondría como la secuela directa, porque tampoco es un remake, es una recuela, ciertamente, ¿no? Es una historia que pertenece al mismo universo, a la misma línea temporal. Te quiero decir, Candyman existió, la historia original existió, pero da como una versión actualizada de ese lugar, de lo que se ha convertido Cabrini Green, la historia, todo, los personajes han crecido, el protagonista, por cierto, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II o segundo, no sé cómo se pronuncia su nombre, que es probablemente uno de los tíos más guapos del planeta. Está fuerte. Es muy guapo. Está fuerte. Es muy guapo. Creo que esta historia es tremendamente interesante. Creo que le da, que aporta muchísimo
a la historia original, que hay una crítica social y política letal detrás de su razón de ser, y creo que el guión es tremendamente original e inteligente, que está muy muy bien interpretado, que Nia Da Costa, esa directora, lo convierte todo en una pieza de arte, es decir, tiene muchísimo talento. El guión, si no me equivoco, en el guión trabajó también Jordan Peele, que previamente ya había trabajado dentro del género en Get Out. También produce. Monkey Paw. También produce. Sí. Se nota mucho, claro, que está él ahí. Se nota mucho su toque, se nota muchísimo. Y bueno, hay que decirte, es que me voy a callar, pero esta secuela, esto no tiene nada que ver, esta recuela, ¿no? ¿Qué te parece a ti la recuela? Hombre, me parece la continuación más lógica de la original. Porque sí que en las dos anteriores hay, bueno, en una, hay crítica social, hay ciertos temas interesantes de herencias de traumas, diría, pero creo que es un error fundamental intentar darle un sentido explícito a Candyman. Yo creo que eso no funciona. Creo que funciona mejor como algo, bueno, como una leyenda urbana, ¿no? Como lo que es, algo sin explicar, algo que está ahí, pero no tienes por qué conocer todo, no tienes por qué entender todo el dibujo. La segunda y la tercera hacen cosas un poco raras. Puedo soportar más la segunda que la tercera. Son feas, muy feas, de esas que me gustan a mí. Son películas feas, pero es que me encantan feas, es que eso es así, eso no me escondo. La tercera es, vamos, de videoclub total, pero es que a mí me encanta que sea así, o sea, es que la necesito así, de hecho, y no le cambiaría nada, y no me gusta, pero digo, joder, qué maravilla. Y hablabas del remake del 2021, bueno, remake, actualización, no sé, yo creo que es una actualización del mito, y se nota mucho quién está detrás de la creación, porque todos los temas que trata en Candyman, bajo una dirección, por cierto, muy interesante de Nia Da Costa. Estoy contigo, creo que hace algo entre perturbador y hermoso, una cosa muy rara. Y tiene una escena que a mí particularmente me da escalofríos, que es el señor Candyman con candies en la mano, con caramelos, tío. A mí esa escena es que me acojona cantidad. Y sí que hay temas que están un poco metiditos ahí con calzador, como es propio de Jordan Peele. ¿Peele? ¿La has llamado, no? ¿Peele? Pues Peele. Yo creo que se pronuncia Pili, pero efectivamente Pili suena a mi tía Pili. Bueno, para nosotros es la tía Pili. Se ha acabado. Vale, nuestra tía Pili. Y a mí me gusta bastante, de hecho. Y es que también, es que está en un momento clave, yo creo, este remake, reboot, actualización. Porque Déjame salir, ¿no? Era del 2017, luego está la de Ash, de Jordan Peele, que es un par de años más tarde... Nope y todo esto, y viene en un momento clave para él, ¿no? Como que atrae mucho también. Y me recuerda a una serie cojonuda que es de él también como productor, que se llama Them. Sí. Them, qué que puta tiene maravilla de todos serie. estos temas, los tiene también esa fotografía, esa forma de rodar, esos planos, esa historia social con tintes de leyenda urbana y terror, ¿no? En la segunda temporada de Dem es más leyenda urbana, en la primera es todo racismo total y absoluto. Y es un poco ese palo, ese rollo. Y a mí me gusta bastante, ¿no? Es como todo muy hipster, todo muy de pijos de ahora. Y creo que es una actualización muy interesante, muy, muy interesante. A mí personalmente me parece una muy buena película. A pesar de que, bueno, hay muchas voces en contra y tal, que es una peli también que divide... Pero a mí me parece francamente interesante. Y si tengo que elegir alguna que ver después de la original, pues es esta sin ninguna duda y saltándome las otras dos. Sí, pero es que precisamente creo que ese hipsterío y ese snobismo es precisamente lo que la película critica, ¿no? Y pone en el centro toda esta gentrificación. Cabrini Green ha desaparecido tal cual lo conocíamos, gracias a la gentrificación, que por aquel entonces estaba empezando, pero ya en este 2021 pues ya se ha desarrollado por completo, ¿no? Y en estos, pues como suele suceder en todos los barrios marginales o
o percibidos como problemáticos, los alquileres están muy bajos, y los hipsters, de alguna manera, pues ahí... Bueno, y los ayuntamientos que quieren deshacerse o barrer la mierda, entre comillas, a otro lado, empiezan a abrir, como bien explican, pues galerías de arte, empiezan a abrir supermercados de comida orgánica súper caras, el vecindario no puede permitirse esos precios, los alquileres van subiendo porque, claro, es tan barato vivir ahí que todos los artistas van a vivir ahí y aquello se convierte pues en un lugar imposible para vivir a los que habitualmente vivían ahí y simplemente los desplazan a otro lado, convirtiendo ese lugar en un sitio hiper mega gentrificado y esa yo creo que es la columna vertebral de la película, esa crítica mordaz, ¿no? Encima siendo él al final el crío, bueno, no quiero hacer ningún spoiler, pero un personaje estrechamente vinculado a la historia de la primera, y el propio barrio lo es, y la descripción de la brutalidad policial y la fetichización de la pobreza, ¿no? De la aporofobia también, que no la hemos mencionado aquí también, pero hay también como un rechazo muy muy fuerte al pobre, ¿no? Más allá del color de la piel o de la raza, lo que tiene un impacto real en la discriminación de la gente también es la cuenta corriente de la gente, ¿no? A ver cuánta pasta tiene, porque para mucha gente le es indiferente el color de piel con tal de que sea un tío pues con pasta y con prestigio, ¿no? Y es una película muy, muy interesante y cuenta con personajes, a lo mejor alguno más subdesarrollado que otros y echo de menos, sobre todo en la segunda mitad, como la tensión y la magia de la primera mitad, pero creo que está bien sostenida la tensión y que está muy bien desarrollada la historia y me parece muy bella la película, muy inteligente y creo que aporta muchísimo nuevo. Eso que decías antes que es... Sí, expande. Francamente, expande. Difícil en realidad continuar esta historia, ¿no? Porque es ya sólida por sí misma y no necesita de ninguna continuación. Fíjate, esta secuela, después de tantos años después, sí que fue capaz de aportar mucho. Porque es que en realidad el fantasma de Candyman no conoce ni de épocas ni de contextos. Es que se puede adaptar a cualquier momento de la historia también, según cómo se mire. Efectivamente, es que es una gran peli. Incluso si la ves sin conocer la primera parte, funciona. Sí. Te puede funcionar. Obviamente, si has visto la primera, entiendes un par de cosas más, pero la actualización a estos tiempos, para acercar un poco más el mito a una edad moderna, funciona. A mí me gusta. Es una peli que yo defiendo, que me parece súper interesante. Sobre todo me parece una peli interesante y sí que estoy de acuerdo que en la mitad baja bastante. Luego vuelve a subir un poquito ya llegando al final. Pero creo que su primera media hora, bueno, más incluso, los 3/4 de hora primeros creo que son muy muy atractivos y sobre todo con muchas capas, con muchas cositas debajo que Jordan Peele, pues tía Pili, sigue ahí metiendo y meterá siempre porque es su manera de entender el terror, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿qué te parece a ti que está metido con calzador, que has mencionado antes? Bueno, creo que da demasiadas vueltas a veces en cuanto a lo que es el racismo, pero es una cosa me pasa un poco también con Spike Lee, ¿sabes? Es como que si ya lo he entendido, quiero decir, tampoco me hace falta que insistas. Aquí igual sí, porque la creación del mito viene de donde viene, ¿no? Pero a veces es como que se pone muy pesado, como que te quiere meter las cosas por la boca, como a la fuerza. El tío es como, tranquilo, si lo he entendido, no sigas. Bueno, déjale, necesita expresar, necesita... No, si a mí me gusta, a mí me parece un creador muy interesante. No seas como uno de esos señores que me comentan en el podcast y me dicen que a ver por qué repito tantas veces que soy maricón, que no necesitan que les repita yo tantas veces que soy maricón. No, que es de, mira, coño, perdona señor, no va por yo ahí. repito muchas veces. No, lo que pasa que es broma, hombre. Que se pone un poco cansineo, pero le pasa con Ash, por ejemplo, con Déjame salir. Bueno, Déjame salir yo creo que es la más redonda. Pero al final es como... Buah, me encanta. Cuando se ponen pesados, ¿sabes? Como Spike Lee, que se pone muy jodidamente pesado. Es como si ya...
que lo sabemos, actualiza. Sí, que te repite Claro. el mensaje varias veces. Sí. Pero básicamente es eso. Bueno, Xavi, ha llegado el momentazo de siempre, que son las conclusiones finales y por supuesto las calaveras, que no hay que decepcionar a los oyentes y tienes que seguir siendo el tipo generoso, el que regala calaveras. Candyman. No. Pero vamos a hacerla de todas. Candyman, 1992. ¿Cuántas calaveras tiene? 5 calaveras, 5. sin lugar a dudas. Le doy 5. Candyman 2. 1,5. 1,5. Candyman 3. ¿Se puede dar 0? Sí, claro. Aquí lo que tú quieras. 0 calaveras. No le doy ni los buenos días a la ¿Y tercera. Candyman de 2021? 4,5. Muy bien. Conclusiones de todo en general. Venga, va, dale caña. De todo en general de mi vida. Mira, Candyman, ¿qué decirte? Que no puedas ya saber o intuir. Me parece un absoluto peliculón que va muchísimo más allá del concepto de peliculón de terror, que es una peli capaz de mezclar esas emociones de terror, incertidumbre, inquietud con la tristeza, con la tragedia y con la emoción. Creo que es una película conmovedora. Que sabe encima hablar de ese racismo estructural del que hemos hablado, de la violencia de la historia norteamericana, de también la función del miedo, ¿no? La función política del miedo, me atrevo a decir, y ese amor, la naturaleza del amor como esa fuerza destructiva, ¿no? y trascendente. Y creo que es una película muy actual, porque las preguntas que plantea a día de hoy todavía siguen sin respuesta, ¿no? Y esa violencia racial, pues como ya te he dicho, no se ha resuelto, y ahí se ve claramente en la recuela del 2021. Y creo sobre todo que es una película que respeta al espectador, que no le da respuestas fáciles, que no resuelve todas sus ambigüedades, que no son pocas, y que está muy guay que no distinga con claridad entre el monstruo y la víctima, y que te exige que te sientas en el sofá con esa incomodidad y que aguantes la mirada en ese algo que no tiene a priori una solución sencilla, ¿no? Y eso es lo mejor del terror, lo más fascinante, que te hace revolcarte en tus propios pensamientos y emociones, y que te hagas tu propia película en la cabeza. Y eso Candyman lo tiene. Entonces, menuda chapa, hijo mío. Que me encanta, me alucina esta película. Me parece una maravilla. ¿Qué te parece a ti? Bueno, yo coincido. Yo la reivindico siempre por esa mezcla de horror y romanticismo, que más que asustar, pues busca encontrar esa cierta melancolía en el relato, pues tratando todos estos temas tan complejos que hemos ido hablando en el programa, ¿no? De racismo, de muerte, romanticismo, un poco todo, ¿no? La fascinación del mito. Y yo a Candyman, la original de la que estamos hablando, le voy a dar 5 calaveras. A Candyman 2... Bueno... Pero espera, que aquí es donde te voy a putear. Candyman 2... 2 estrellas y media. Candyman 3... 2 estrellas. Es que es tan fea que me tiene que gustar. Lo siento. Es que es... Y Candyman Remake... 3 estrellas y media, venga. O sea, solo hay una calavera de diferencia entre la 2 y el remake. Sí, claro. Te lo he dicho, pues que te iba a putear. Estaba hablando de estrellas, pero son calaveras, 5 calaveras. Desde luego, estás en matadero, Juanlu 1. Despierta. Estamos con las putas estrellas siempre. Pero sí, Candyman. Una estrella de diferencia entre la 2 y la recuela, estás enfermo. No tienes ni idea. Sí, es que la 2 son claramente 2 retiro calaveras lo dicho. y media, Xavi. No tiene sensibilidad. Y la 3 Te son gustará 2. Wong Kar-wai, pero... Son 2, claramente 2. Solo por lo fea que es y la cantidad de muertes que hay, es que tienes que meterle una calavera. Ya. Venga, yo le doy una calavera y media calavera. Media calavera, va. Media venga. calavera. Es que, no, 0 es como muy feo. Media calavera y un abrazo le doy, pero... Bueno, obviamente, Candyman 1992, obra maestra.
Bueno, pues vamos con las recomendaciones antes de irnos. Lo de hoy ha sido muy difícil porque slasher con toques sobrenaturales, místicos, románticos, como que no hay muchos. Lo fácil habría sido venir aquí con Pesadilla en Elm Street o con Drácula, con una historia de pues corte muy clásico. Pero hemos venido hablando mal y pronto con lo que nos ha salido de los cojonazos. Xavi, ¿qué recomiendas para ver después de Candyman? Sin que tenga absolutamente nada que ver con Candyman, insistimos. Porque encima no tiene ningún sentido que hagamos estas recomendaciones porque hemos aclarado y hemos deconstruido todo el concepto de slasher y hemos dicho que Candyman se parece más a otra cosa que a un slasher. Pero nosotros aquí con dos cojonazos vamos a recomendar dos slashers. ¡Claro que sí! Como debe ser. Como debe ser. No, pero mira, a lo mejor no tenemos una excusa tan pronto para recomendar slashers, entonces vamos a aferrarnos a esta oportunidad y lo hacemos. Cuando pienso en slashers me vienen muchos a la cabeza y si me piden que recomiende uno, pues también. Y es difícil ser original, entonces he intentado serlo. Esta vez no sé si lo voy a conseguir, probablemente para la gran mayoría no. Pero yo te voy a recomendar, Juan Luuno, un slasher giallo de 1987, dirigido por Michele Soavi. Te voy a recomendar Deliria. Hemos cubierto toda la zona, ni una señal del asesino. Parece como si se hubiera evaporado. La ambulancia llegó hace unos minutos, ahora están retirando el cuerpo. El teatro solo tiene 2 entradas. La puerta del escenario es muy sólida y ha estado cerrada. El guarda dice que estuvo vigilando la puerta principal todo el tiempo. ¿Han registrado dentro? Sí, en todos los rincones. Muy bien, reúnan a sus hombres y váyanse. Bien. Dejen un coche patrulla vigilando y que no se duerman. Sí, sí. Vamos, chicas. Adentro. Vamos. ¿No tiene idea de quién puede haber hecho una cosa así? Civil, vamos. Entremos. Betty no tenía enemigos. ¿No sospecha de nadie? No. Dicen que salieron por esa puerta. La del escenario. Sí. Bueno, nos vamos, pero dejo un coche patrulla aquí toda la noche. ¿Cree que le cogerán? Estamos peinando la zona, es solo cuestión de tiempo. Gracias. Las horas de ensayo han terminado. ¿Mando a la gente a casa? Sí. Deliria es una producción italiana. Deliria, que también, según en qué país se distribuyó, se rebautizó como Aquarius, Stage Fright o Bloody Bird. Y aquí cogimos el peor título posible. Sí, Aquarius, ¿no? Que suena efectivamente a bebida refrescante. Bueno, pues esta película del 87, dirigida por Michele Soavi, no sé si pronunció bien ese apellido, que aprendió de los mejores, llegó a ser asistente de dirección de Tenebre y Fenómena de Argento, y también trabajó con Lamberto Bava en Demons, esa película que me fascina y que me parece alucinante. Presenta esta película que a mí me parece divertidísima. Esta película la vi por primera vez probablemente cuando tenía 12 años y yo tenía esta terrible cosa en mi habitación que se llamaba tele. Yo era un preadolescente con tele en la habitación. Se conoce que alguien tuvo la nefasta idea de regalarme una tele en mi primera comunión, que tú dirás, ¿cómo le pones una tele a un niño en la habitación? Pues entonces me parecía una cosa fascinante. Ahora como adulto no sé si lo agradezco porque tengo un montón de trastornos del sueño. Pero bueno, vamos a ver, que se me va la olla. Yo esta película la vi como con 12 años. La echaron en la 2, por ejemplo. La vi entre semana, no sé por qué. Me cagué encima. Me pareció aterradora. Es
un slasher, pero también tiene como una mezcla de giallo, también a lo mejor por el estilo de la película. Giallo, esta corriente de cine italiano de los 70, donde siempre hay un asesino con guantes de cuero y nunca se le ve, y hay muertes en primera persona, o sea, en el point of view, el punto de vista del asesino, etcétera. Pero me parece como muy, muy interesante el planteamiento, porque transcurre todo en un teatro. En el ensayo de una obra de teatro, los protagonistas se quedan ahí encerrados con el asesino que tiene esta máscara tan característica de búho. Tiene como una máscara no, es como más que una máscara, es como un casco de búho. Y están tan ochentera, con esa banda sonora rockera. Hay unas muertes tan divertidas y el desenlace me parece como muy bien construido. Todo el tercer acto me parece alucinante. Toda la película me lo parece, porque tiene un componente muy meta también. A todo aquel que le gustó el comienzo de Scream 2 creo que puede disfrutar de esta película. Y cómo juega con la iluminación y con el concepto de teatro. Me gusta mucho esta película. Deliria, Aquarius, Stage Fright, Bloody Bird. Elige el título que más te guste. Lo puedes ver en Prime Video y en Filmin, si no me equivoco, también. Es una peli interesante, hay que decirlo. Me ha gustado, que además no la había visto. Que te lo he dicho Ya, que no... Recomendarte una película a ti que no hayas visto, la verdad es que es mi logro más grande. Me ha gustado. Y sin quererlo, hemos cogido una peli cada uno que se desarrolla todo en el mismo sitio. Es un escenario solo. Es verdad. Y me gusta, pero creo que el terror como que viene demasiado tarde. Pero cuando viene tengo que reconocer que impacta. Y me ha gustado. Me ha parecido una peli muy, muy chula, ¿no? Una mezcla ahí de giallo y slasher bastante chula. Así que, Xavi, gracias por recomendarme una peli que no he visto, a la cual le voy a dar 3 estrellas y media. No, 3 estrellas y media no, 3 calaveras y media. Sí, 3. Bueno, ahí te he visto bastante generoso, muy bien. Me ha gustado, me ha molado. La verdad es que no esperaba gran cosa cuando he visto el comienzo, pero luego me ha molado. Hombre, pero que nos estamos acostumbrando ya al estímulo constante, que también tenemos que... Nos estamos acostumbrando al estímulo y a la dopamina constante. Tenemos que reacostumbrarnos y saber disfrutar también de los comienzos, pues a lo mejor un poquito más pausados y que no nos den sangre y vísceras desde el minuto 1. Un poquito de desarrollo de personajes. Ha estado bien. No, tú quieres. Hombre, a mí si me dabas la mandanga rápido, pues mejor, pero oye, que me lo he pasado bien viendo la peli, que es lo que cuenta. Y yo tenía... ¿Y tú qué nos traes, Juanlu 1? ¿Qué nos traes tú? Yo es que tenía tentación de venir aquí con Muñeco Diabólico 2, con Psicosis 4, con chusquería que me motiva y me encanta, y me he decantado pues por eso, pero por una peli de 1989 dirigida por Scott Spiegel y que su título original es Intruder. No contestes. Ese tío está loco. ¿De verdad salías con eso? Durante 2 meses, hace más de 1 año. No le he visto desde entonces. ¿Dónde ha estado? Ha estado en la cárcel. ¿Bromeas? Ojalá pudiera. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Craig me llevó a un bar en Dillon. ¿Conoces Dillon? Y le dije muy seriamente que no quería volver a verle. Se peleó con alguien y un guardia vino a decirle que se tranquilizara porque se estaba poniendo violento. Eso no es una sorpresa. Y cuando separaron a Craig, el otro estaba muerto. ¿Quieres decir que mató a alguien de verdad? Fue un accidente, supongo. En castellano, Intruso en la noche, de cultísimo total. Está Sam Raimi, tío, en el reparto. Gore, slasher, cachondeo también. Poco conocida, no creo que sea, pero tal vez no sea la más nombrada, ¿no? Cuando uno recomienda pelis. Y claramente para mí es una película de 10 calaveras, pero tampoco voy a venir aquí a presumir de mi buen gusto. Pero bueno, es que esto es lo que hay. Y todo se desarrolla en un supermercado, donde como que todo parece muy obvio, ¿no? Como que tu mirada va siempre a este es el malo.
y luego resulta que no, que es otro, ¿no? Pero está chula, es una peli divertida, es más cachondeo que terror, sinceramente. Pero oye, tiene a Nicotero en los efectos especiales y se nota mucho, ¿no? En esas muertes. Bueno, de hecho hay un señor apaleado con una cabeza, así es que ¿qué más podéis pedir? En los pasillos de los cereales que le pegan con una cabeza cercenada. Es maravillosa. Xavi, ¿qué te ha parecido? Te tengo que confesar que me ha gustado mucho. Me divertí muchísimo viéndola, pero porque es muy, muy cómica. Sí. Y es pretendidamente cómica. Y lo mal que está interpretada. Es una cosa loquísima, lo malos que son todos, pero es que es maravilloso. Claro, yo cuando vi en la portada que nombraban a Sam Raimi y a Bruce Campbell, me imaginé un Posesión Infernal venido a menos, como una cosa underground que por algún motivo no se distribuyó, no se le dio el bombo y platillo que se merecía. No lo sé. O sea, esta película sabía que existía. De hecho, le eché el ojo alguna vez. De hecho, la tenía en filming como, no sé si empezada o la tenía ahí en la recámara, pero nunca la llegué a ver. La vi anoche y me divirtió muchísimo. Porque hay muertes muy creativas, porque hay muchísimo sentido del humor, es muy, muy camp, es muy, muy mamarracha la película, sin complejos, y a mí una película mamarracha sin complejos me gana el corazón. Encima si lo hace sin pedir perdón y sin dar justificaciones. Creo que hay algunas interpretaciones nefastas, lo cual también me parece estupendamente bien, porque me cuadra. Principalmente la de la protagonista principal, o sea, es muy mala actriz. Hostia, y la amiga es Renée Estevez, creo, que es la hermana de Martin Sheen. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, y Martin Sheen, su apellido es Estevez, ¿no? Pero creo que era la hermana. Te estoy hablando un poquito, igual me estoy tirando a la piscina y luego es un fallo loco, pero creo que era la hermana. Y luego te lo estás inventando. Ya, a mí... La que tú dices que es malísima es Elizabeth Cox, que es una cosa terrorífica. Es mala, la chiquilla. Muy mala. Es muy mala. Pero te tengo que decir que la película tiene a ratos como un uso de la cámara y unos planos muy originales. Muy Sam Raimi. Hace cosas... Sí, pero que no he visto... Sí, muy Sam Raimi, ciertamente, que no he visto con anterioridad con mucha frecuencia. Unos movimientos de cámara y unos también usos del POV, de la visión de la víctima o del asesino en primera persona. Muy maniac. Aquí le vemos andando y tal. Hace unas cosas muy raras. Hay un momento en el que... ¿cómo se dice? Ay, Dios mío, derrame cerebral. ¿Cómo se llama esto? ¿El mango de la puerta? ¿Mango? ¿Picaporte? No. ¿Picaporte? Oh my God. ¿Picaporte? Picaporte suena a Pokémon. Bueno, vamos a ver. Se mueve el picaporte de la puerta y la cámara se mueve a su ritmo. O sea, es difícil de explicarlo realmente porque es muy, muy extraño el movimiento de cámara. Pero hay cosas que digo, esto... O sea, detrás de esto... Hay una persona realmente neurodivergente y con una visión de lo audiovisual muy, muy particular que me pareció fascinante. Y son cortitas las dos, ¿eh? Horita y 20, horita y media, no pasan de ahí. Que se agradece en estos tiempos que sean cortas, por favor. Películas cortas, volvamos a la hora y media. Que ya se ha perdido. No necesitamos 3 horas. No necesitamos el plano de un hombre de espaldas durante 5 minutos. Ya sabemos que está sufriendo. No alarguemos el plano. Coño. Que está atormentado, joder. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí con estas 2 recomendaciones para que redondéis la noche pues viendo Candyman, por supuesto Candyman 3 en honor a Xavi, que le pongáis muchísimas calaveras, que a él, como habéis podido observar, le ha encantado sobre todo la tercera parte de esta fascinante e irregular trilogía, pero que tiene un remake muy muy chulo. Xavi, volvemos pronto con una peli para dar otro volantazo maravilloso y espectacular a este podcast. Wow, tengo muchas ganas para la siguiente película, pero muchas. Me impone mucho el análisis de esa película. Eso va a ser, te tengo que decir. Va a ser una psicodelia absoluta. Ahí nos pueden llamar totalmente. De todo. Sí. Bueno, nos gusta, nos va la marcha. Nos vamos acostumbrando. Sed buenos. Nos va.
Un beso muy fuerte a todo el mundo. Gracias por estar ahí. Besitos, chao.